Buenas noches. Sí, muy buenas noches a todos. Un saludo muy especial para todos los profesores, alumnos, y a don Álvaro y a don Luis Alberto. Para empezar, voy a presentar al arquitecto Álvaro Rojas, que me complace mucho decir, además que es un gran amigo, colega y además fue profesor mío. Eso no es culpa de él, ¿verdad? Ok, don Álvaro nació en San José, Costa Rica, el 7 de abril de 1949. Estudió arquitectura en Brooklyn Technical High School, Nueva York, de donde se graduó en 1968 y en el CCNY de la City University of New York, graduándose en 1973. Trabajó con prestigiosas firmas de arquitectura, incluyendo HOK, Julián y Bárbara Nesky en Nueva York, Gassner, Nathan Brown en Memphis. En 1976 fundó Taller de Arquitectura Integral. Agrego que tu socio era Luis Diego Cañas Pinto. Cañas Pinto, que murió hace poco. En paz descanse. En el 2001 cambió su nombre a Fournier Rojas Arquitectos y ha sido profesor de arquitectura desde el 76 en varias escuelas de Costa Rica. En 1993 fundó la Alternativa Experimental y Contestataria Universidad del Diseño, Facultad de Arquitectura y Estudios Ambientales, que dirigió durante casi 20 años como rector y decano. Ha diseñado proyectos importantes, entre estos ampliaciones para el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, que fue la primera ampliación, el edificio Centro Omni, un excelente proyecto, los dos, ambos en San José. El aeropuerto de San Alajuela. Algunos de sus proyectos más recientes han ganado premios internacionales y han sido publicados en libros y revistas locales e internacionales. Entre ellos, Casa Williamson, Casa Estudio Foro Arc, edificio C de la compañía constructora Underlati Jiménez, el Centro de Estudios Postprofesionales CFA Uxarrací, el Centro de Visitantes a la Reserva Biológica Dr. Luis Fournier y el Centro Comunitario del Rodeo de Mora. Estos últimos proyectos construidos entre el 2011 y 2013. Fue arquitecto local asociado a Renzo Piano Building Workshop. En el diseño de la Escuela del Rodeo de Mora. Esto es en asocio con Renzo Piano. Ha dado cerca de 100 conferencias en casi todos los países de América Latina y en Estados Unidos, España, Francia, Italia, Montenegro, China y otros. Por supuesto, Costa Rica. Ha escrito más de 75 artículos que han sido publicados en Costa Rica y otros países. Profesor invitado en numerosas escuelas de arquitectura. Es cofundador y organizador de Mundaneum, Reunión Internacional de Arquitectura, fundado en 1998 y que se ha celebrado 14 veces durante 20 años. Cofundó con los prestigiosos arquitectos y educadores estadounidenses Michael Sorkin y James Wines la Escuela Nómada para el Diseño Planetario, un revolucionario programa de posgrado en estudios urbanos que se encuentra aún en proceso de lanzamiento al mundo. Muy bien, sin más, los dejo con el colega Álvaro Rojas, profesor de UVA. Bueno, muchas gracias, Abel, por esa presentación. Sí, muy bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, Abel, y muchas gracias a todos los que estén presentes. Y bueno, yo les voy a hablar de un tema que a mí me apasiona muchísimo desde hace muchos años, desde que me invitaron a dar clases bueno, desde que estudiaba arquitectura, pero que empecé a pensar tal vez con un poco más de preocupación cuando vine a Costa Rica, empecé a ejercer y empecé a dar clases en la UACA, que en aquellos tiempos fue la primera y única universidad privada que hubo por mucho tiempo. Entonces mi charla, bueno, la llamo Teoría de la Arquitectura en el Proceso de Diseño, pero tiene un subtítulo, una posición crítica de las teorías de la arquitectura vistas desde el trópico subdesarrollado. Por supuesto está enfocada en el pensamiento teórico crítico arquitectónico aquí y ahora. Bueno, esto por cierto es el Centro Comunal del Rodeo de Mora, que mencionó Abel hace unos minutos. Entonces, bueno, por supuesto,
deberíamos preguntarnos qué es teoría de la arquitectura. Aquí hay una definición muy sencilla, ¿verdad? Dice que la teoría de la arquitectura es el acto de pensar, discutir y escribir sobre arquitectura. La teoría arquitectónica es enseñada en la mayoría de las escuelas de arquitectura y es practicada por los principales arquitectos del mundo. Por cierto, yo este cuatrimestre estoy enseñando Teoría de la Arquitectura 3, que es como la tercera o cuarta ocasión que dirijo el curso aquí en UIA. Esta es una definición un poquito más rica, tal vez, por el historiador británico originalmente, luego se fue a vivir a Canadá durante muchos años, Peter Collins, que murió en el 81, y que cuando yo enseñaba en Huaca, por los años 80, y tal vez Abel se acuerde, yo mandé a pedir libros, porque aquí casi no se conseguían libros de arquitectura en ningún idioma, pero a través de mi amigo Jorge Barrantes, que muchos de ustedes conocen, y que tiene esta venta de libros que se llama Baum. Jorge y yo somos amigos desde la adolescencia, y él trabajaba en Casa de las Revistas. Él me regalaba libros que llegaban, libros y revistas que llegaban a Casa de las Revistas, que tenían que ver con arquitectura, buenísimos, pero que no se vendían, y ellos ni siquiera los movían, entonces me regalaba las muestras. Entonces yo un día le pedí que nos ayudara a conseguir libros en español, y nos consiguió un libro muy importante de Peter Collins que se llama Los ideales cambiantes de la arquitectura moderna, 1750-1950, que fue un choque para mí. Yo estaba recién graduado de arquitectura en Nueva York, y la historia de la arquitectura moderna que me habían enseñado a mí empezaba tal vez con el Palacio de Cristal de Joseph Paxton en 1850 en Londres, pero Peter Collins nos devuelve 100 años antes, a 1750. Entonces él dice que la teoría de la arquitectura, el término teoría de la arquitectura fue originalmente simplemente la traducción aceptada del término latino ratiocinatio, ratiocinatio, como lo usó Vitruvio, un arquitecto e ingeniero romano del siglo I antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de 2200 años, más o menos, ¿verdad? Esto es muy importante y hago énfasis en eso. Dice, para diferenciar el conocimiento intelectual del práctico en la educación arquitectónica. Vean qué interesante, y lo subrayé en amarillo. Para diferenciar el conocimiento intelectual del práctico en la educación arquitectónica, pero ha llegado a significar la base absoluta para juzgar los méritos de los edificios o proyectos de construcción. Dichos juicios razonados son una parte esencial del proceso creativo arquitectónico. Un edificio solo puede diseñarse mediante una continua dialéctica intelectual creativa entre la imaginación y la razón en la mente de cada creador. Yo creo que esta definición de Peter Collins es sencillamente sensacional, porque deja clarísimo que el pensamiento arquitectónico, y que nos lleva al quehacer arquitectónico, es decir, a que la arquitectura surja cuando es construida, ¿verdad? Está profundamente enraizada en el conocimiento intelectual, en lo intelectual, ¿verdad? En esa relación entre la imaginación y la razón en la mente de cada creador. Es decir, la arquitectura, me adelanto, la arquitectura no es algo que surge de rasgar el papel o de mover el ratón y ver qué pasa, qué pasa en la pantalla de las computadoras. Eso no es hacer, así no se hace la arquitectura. ¿Sí? Así se inventan cosas, pero no arquitectura, porque queda claro que la arquitectura es algo que tiene que ver con el pensamiento teórico. Entonces, bueno, yo espero que todos los que están acompañándonos esta noche se acuerden de Marco Vitruvio Polión, que es a quien mencionó Peter Collins en esa cita que acabo de leerles,
Y quiero leerles esto también, porque esto es fundamental para todos nosotros, ¿sí? Esto viene del libro, los 10 libros de la arquitectura descrito por Vitruvio y descubierto durante el Renacimiento, ¿verdad? Es decir, estuvo enterrado por muchísimos años, por 1400 o 1500 años, tal vez más, ¿verdad? Dice Vitruvio, el arquitecto debe estar equipado con el conocimiento de muchas ramas de estudio y diversos tipos de aprendizajes, porque es su juicio el que comprobará todas las obras hechas por las otras artes. Ese conocimiento debe ser hijo de la práctica y la teoría. Vean de nuevo, ¿sí? Es decir, la arquitectura es práctica y teoría. No es solo práctica ni es solo teoría. Por lo tanto, nuestro arquitecto debe ser educado, hábil con el lápiz, y yo añado con la computadora, por supuesto, instruido en geometría, conocedor de la historia. Debe seguir a los filósofos con atención, entender la música y exponerse a muchos tipos de aprendizaje. Creo que nadie tiene, pongan atención a esto es muy rico. Creo que nadie tiene derecho a proclamarse como arquitecto a toda prisa, como nos sucede mucho en Costa Rica, porque aquí los chicos se gradúan de las escuelas de arquitectura, salen corriendo al colegio, y como decía nuestro querido amigo y ex profesor de UIA, don Hernán Ortiz, que en paz descanse, ahí les dan licencia para matar. Dice, entonces dice Vitruvio, creo que nadie tiene derecho a proclamarse como arquitecto a toda prisa. Aquellos, por lo tanto, que desde corta edad reciben instrucción en las diversas formas de aprendizaje, reconocen el mismo sello en todas las artes y la integración de todas las áreas de estudio para que puedan comprender más fácil a todos. Bueno, vean de nuevo que esto tiene 2200 años más o menos, y si ustedes se ponen a pensar en lo que acabo de leerles, corresponde a nuestras, a lo que se hace en nuestros días. Nada realmente ha cambiado. Es decir, conceptualmente nada. Bueno, por supuesto nos acordamos de la tríada vitruviana, ¿verdad? Que tiene que ver con estas tres ideas básicas, ¿verdad? De que la arquitectura debe ser útil, de que debe ser firme, es decir, que no se debe caer en los terremotos, se debe meter el agua, esas cosas, ¿verdad? Y que debe ser bellísima. Ahora, el tema de la belleza, todos sabemos que la belleza está en el ojo del observador, entonces ese es un tema de discusión. Sin embargo, nosotros los arquitectos estudiamos, deberíamos estudiar al menos un año de principios de diseño, que es donde aprendemos algunos de los conceptos fundamentales de composición de la arquitectura. Es decir, la arquitectura como la música, la poesía, la literatura, el cine y otras artes, es muy dependiente de la composición, de las leyes de la composición, los principios de la composición. Entonces, bueno, hay otros libros. Aquí empiezo, vean que por supuesto Vitruvio era romano, ¿verdad? Era europeo, ¿sí? Luego vienen otros chicos, escriben otros libros durante el Renacimiento, como León Battista Alberti, ¿verdad? Que escribe este libro que se dice se llama Sobre el arte de la construcción en 10 libros, ¿verdad? Que también es de 1500 algo. Aquí está Andrea Palladio, que escribe los 4 libros de la arquitectura, también en el Renacimiento, y Sebastiano Serlio, que escribe los 5 libros de la arquitectura. Esta edición es de 1611, ¿sí? Imagínense, ¿hace qué? 600 años de eso, 1500, 2000, sí, más o menos 600 años, ¿verdad? Bueno, pero vean que todos esos muchachos eran europeos, es más, todos esos eran italianos, ¿sí? Serlio, Palladio, Alberti y Vitruvio, ¿verdad? En realidad era romano, pero ahí es donde está Italia, o de ahí surgió Italia. Entonces, luego nosotros, por supuesto no voy a hablar de todo el tema de la teoría, pero por cierto, Peter Collins dice que hasta 1750
La teoría de la arquitectura, es decir, esos libros a los que les acabo de mencionar, en realidad, de lo que hablaban no era del pensamiento arquitectónico, sino de asuntos mucho más técnicos, que tenían que ver, por ejemplo, con cómo se hacía una composición de una fachada, ¿verdad? Cómo debía dibujarse y, por supuesto, construirse correctamente una columna jónica o dórica o etrusca. Y eso, en realidad, no está vinculado directamente al pensamiento teórico, filosófico, poético. Entonces, Collins dice que, en realidad, eso empieza en 1750. Ya las discusiones y los escritos sobre el pensamiento teórico, filosófico, poético, etcétera, es a partir de 1750. Entonces, me voy a saltar todo ese montón de años y voy a recordarles a otro muchacho que se llamó Le Corbusier. Bueno, tenía otro nombre, pero al final él decidió autonombrarse el Cuervo, que es lo que quiere decir Le Corbusier, ¿sí? Era un poquito egocéntrico este muchacho, ¿verdad? Y él desarrolla una teoría que él llama los 5 puntos de la arquitectura, ¿verdad? Les leo esto: a través de la evolución de la Maison Citroën, que cumple con perfecta coherencia las concepciones de Le Corbusier, permite llegar a una síntesis que constituye la solución perfecta y que sería planteado en 1926 con los 5 puntos de una nueva arquitectura. Es decir, aquí hay una visión absolutamente eurocentrista diciéndonos al resto del mundo, así es como se hace la arquitectura. Y eso a mí me para todos los pelos, tengo que confesarles. Entonces, sus 5 puntos son los pilotis o pilotes, o el edificio levantado sobre columnas, los techos jardín. Básicamente esos son techos planos, que no tienen nada que ver con Costa Rica y muchas zonas del mundo, ¿verdad? La planta libre, la fachada libre y la ventana alargada. Es decir, eso es una fórmula que Le Corbusier nos plantea, ¿sí? Y aquí la podemos ver. Ahí están graficados los 5 puntos de la arquitectura según el recetario de Le Corbusier, ¿verdad? Entonces, si usted le pregunta, Álvaro, ¿a usted le gusta esa casa? Por supuesto que me encanta, ¿sí? Por supuesto. Yo entiendo a Le Corbusier y a todos los muchachos del moderno porque ellos estaban rompiendo con la arquitectura anterior, ¿verdad? Es decir, con el clasicismo. No les voy a dar una clase de historia, pero ellos, y además hay una cosa muy importante con el moderno, que tal vez lo mencione con un poquito más de detalle después, pero que el moderno, en realidad, el pensamiento moderno, tal como lo cuenta Peter Collins, empieza en la segunda mitad del siglo XVIII, con algunos arquitectos en Francia y en Inglaterra. Y en Francia está Etienne Louis Boullée, por ejemplo, o Ledoux, y Boullée diseña el cenotafio a Newton, que es una esfera enorme de más de 100 metros de diámetro que no se podía construir en el siglo XVIII. Entonces, bueno, cuando lean los ideales cambiantes de la arquitectura moderna de Collins, ahí pueden ustedes descubrir entonces por qué Collins plantea que los ideales de la arquitectura moderna inician en 1750 y no en 1950 o 1960 y pico. Pero típicamente se hablaba de que el movimiento moderno resulta no solo de esas inquietudes que están relacionadas con el Palacio de Cristal de Paxton, sino con el movimiento Arts and Crafts liderado por William Morris en los años 60 del siglo XIX, pero resulta que William Morris y sus secuaces son socialistas, ¿sí? Entonces tienen una enorme preocupación no solo por las manifestaciones formales de la arquitectura, sino por sus relaciones con las personas de pobres, digámoslo así, ¿verdad? Por las personas trabajadoras que vivían como ratas en las ciudades de Manchester y Londres y las ciudades industriales de Inglaterra, y que morían a los 23 años de viejos y de enfermos, ¿verdad? Y ellos empiezan a promover unas ideas que eventualmente
con el descubrimiento, el desarrollo de nuevos materiales como el acero y los grandes paños de vidrio y todo eso, hacen surgir una arquitectura ya a los detalles clásicos, que son muy complejos, que son muy caros, que requieren de artesanos, y pasan a una arquitectura económica, fácil de diseñar, fácil de construir, más económica, por supuesto, que permite entonces repensar la arquitectura para los niveles socioeconómicos de ingresos muy limitados, básicamente la gente pobre, ¿verdad? Entonces yo entiendo perfectamente, porque yo comparto esa preocupación que tenían ellos, ¿verdad? Y luego los demás, en la Bauhaus y en todo lado, ¿no? Por romper con el clásico, porque el clásico significaba, entonces, como dice Collins en algún lado, dice que la arquitectura anterior a la del movimiento moderno era una arquitectura para los ricos, para los reyes, para la iglesia, ¿verdad? En cambio, el movimiento moderno permitió que esta arquitectura resolviera algunos problemas sociales y que fuera accesible a estos niveles de personas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que, y esto sí lo protesto yo, digamos, yo no estoy de acuerdo, es que un arquitecto decida, europeo, francés, decida decirle a todo el planeta, de ahora en adelante así es como se hace la arquitectura. Bueno, no voy a seguir con esto. La otra cosa que me interesa enfatizar es entonces que vean ustedes, yo les voy a presentar a ustedes algunas portadas y algunos índices de algunos de los libros más importantes en el campo de la teoría o las teorías de la arquitectura, ¿verdad? Entonces vean ustedes que en inglés, ¿verdad? Que esto es por un señor que no es latinoamericano, no es africano, no es asiático. Ya podemos imaginarnos de dónde es. Y luego vemos el contenido, ¿sí? El contenido, entonces, por supuesto, ¿con quién empieza? Pues empieza con Vitruvio. ¿Dónde va a empezar? Si de Vitruvio hacia atrás, ¿verdad? Vitruvio más o menos 100 antes de Cristo, pero nosotros podemos devolvernos en la historia de la ciudad a, bueno, ya les digo, porque lo tengo aquí, entre 4000 y 1900 antes de Cristo, con la ciudad de Uruk en Mesopotamia. Entonces, imagínense, durante casi 4000 años, ¿qué fue? Que nadie escribió sobre teoría de la arquitectura, probablemente nunca apareció, o si lo escribieron, sencillamente no se tuvo acceso a ese pensamiento, ¿verdad? Y entonces, pues empezamos con Vitruvio, porque él dejó ese libro, ¿no es cierto? ¿Y quién sigue? León Battista Alberti, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, Palladio, ¿verdad? Seguimos en Italia, luego Francia, y si siguen viendo el índice de este libro, ¿verdad? Luego está Alemania, y luego otra vez Italia, y luego España, y luego Inglaterra, y luego no los canso. Si ustedes ven todo lo que está en este libro, está en Europa, en Estados Unidos, ¿verdad? O en la Unión Soviética. Es decir, no está el pensamiento teórico filosófico de la arquitectura, no, aparentemente no está en los países periféricos o en los países colonizados. Aquí hay otro, teorías y manifiestos de la arquitectura contemporánea, nada más ni nada menos que por Charles Jenks, que ya murió. Charles Jenks fue uno de los críticos más importantes en la historia de la arquitectura del siglo XX y tal vez algo del XXI. Murió ahora unos 10 años, ya no recuerdo. Yo lo traje a Costa Rica, y Carl Croft. Entonces, de nuevo, es en inglés. Si ven la parte de atrás, a quienes mencionan, a James Sterling, que es inglés, a Robert Venturi, que es estadounidense, a Colin Rowe, a Christopher Alexander, que es gringo, a Frank Gehry, que es canadiense, gringo, etcétera, etcétera, a Bernard Schumi, que es francés, a Koolhaas, que es holandés, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y si ven todos los nombres de toda la gente que está aquí,
habrá que ver con lupa a ver si encontramos algún latinoamericano. Yo creo que no menciona a ninguno, ni a Luis Barragán, ni a Oscar Niemeyer, pero vean que todos son europeos o gringos. Y aquí hay otro libro famosísimo por otro tipo que se llama Michael Hayes, que se llama Arquitectura, Teoría desde 1968. Eso es desde el año que yo me gradué de la secundaria y empecé a estudiar arquitectura. Esto seguro no lo van a poder leer, pero son los mismos sospechosos de siempre. Sí, ahí está, bueno, Jorge Silvetti es argentino, pero es un argentino que ejerce en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si no estamos ligados a los países centrales, ¿verdad? Entonces no somos ni considerados, no existimos. Bueno, aquí hay otro que es en español, finalmente, por la Taschen, ¿sí? Y si vemos el índice, estamos en los mismos países de siempre: Italia, Francia, España, Inglaterra, Alemania, el siglo XX. Hasta que aparece un señor que se llama Kenneth Frampton, ¿sí? Que a partir de, en realidad, de una mujer que se llama Minette da Silva, o de Silva, perdón, que es de Sri Lanka, que en los años 1950 empieza a hablar de un moderno relacionado con las regiones, ¿sí? Entonces no fue Kenneth Frampton, ni fue Alexander Dsonis, ni Liane Lefebvre quienes realmente empezaron con la historia del regionalismo crítico, sino esta mujer de Sri Lanka, 20, 30 años antes que todos estos otros muchachos, ¿verdad? Pero al menos, lo que yo aprecio es que ellos empezaron a mirar hacia regiones que no eran centrales, pero no necesariamente las no centrales, sino que lo que, y esa es una especie de crítica que yo tengo, es decir, ellos lo que estaban haciendo era, pues, contándonos que hay lugares en el mundo, como Finlandia, de donde era Alvar Aalto, donde este muchacho Alvar Aalto hacía una arquitectura que era regionalista moderna o moderna regionalista. Es decir, Alvar Aalto, que no se llevaba muy bien con Le Corbusier, o Le Corbusier no se llevaba muy bien con él, hace una arquitectura que surge del lugar, una arquitectura que está completamente relacionada con Finlandia, es decir, con el clima de Finlandia, con los materiales que se consiguen en Finlandia, con la cultura finlandesa, ¿verdad? Entonces no es necesariamente los países no centrales, como dije antes, sino unas visiones que no, digamos, son críticas o están distanciadas de esa teoría, por ejemplo, de Le Corbusier de los 5 puntos. Esto yo no se los voy a leer, es un documento muy, muy importante. Tuve la fortuna, hará 6 meses, de haber sido invitado, bueno, desafortunadamente, bueno, no importa, también, tal vez no es desafortunado, pero fue virtual. Una escuela de arquitectura en Chile invitó a Kenneth Frampton a dar una charla, tiene 91 o 92 años, y hizo una especie de revisita sobre el tema del regionalismo crítico y se dedicó a volver a explicar los 6 puntos de lo que él llamaba una arquitectura de la resistencia, ¿sí? Entonces aquí, esto es muy rico porque realmente empiezan a reconocer que la arquitectura moderna y las leyes fundamentalistas del movimiento moderno, como se establecieron por Le Corbusier, la gente de los Siam y todos los demás, no necesariamente pueden ser aplicadas a rajatabla en todo el planeta. Bueno, yo tengo aquí un capítulo que tiene que ver con una metodología que yo creé. Voy a dejarlos que oigan música durante 3 minutos.
Muy bien. Bueno, ¿alguien sabe cómo se llama esta composición? Ahí lo puse. Y podrán entender por qué la puse. Bueno, se llama Palladio, ¿verdad? Andrea Palladio, a quien mencioné hace un ratito, un gran arquitecto, vivió de 1508 a 1580. Y entre los proyectos importantes de él está la Villa Rotonda. Esta pieza que les puse, que lo hice muy a propósito, no solo porque se llama Palladio y es una composición para, por supuesto, celebrarlo a él, ¿verdad? Pero yo sé que aquí hay gente que sabe de música y tiene que entender que esta pieza es un concierto grosso, es decir, es en teoría barroca, pero no es barroca, porque fue compuesta en 1995. Entonces es posmoderna, en mi opinión, ¿verdad? Es posmoderna, no puede ser barroca, porque el barroco fue en el siglo XVI y parte del XVII, por ahí, ¿verdad? Pero vean qué rico porque es diseñada siguiendo bueno, esta es la obra de Palladio, siguiendo las proporciones armoniosas, ¿verdad? Así que bueno, quería que oyeran esta pieza que a mí me fascina realmente, porque tengo una debilidad por la música barroca, ¿verdad? Sí, de Bach, Vivaldi, Sammartini y otros, ¿verdad? Pero porque quiero es decir, enfatizar el punto de que realmente esto es posmoderno y que el posmoderno tiene que ver con esta visión que yo les estoy planteando a ustedes y que durante algún tiempo, desafortunadamente, en arquitectura se asoció a la expresión formal, pero no era tanto la expresión formal, sino, digamos, una visión de mundo diferente de la moderna. Esto seguro no lo voy a explicar porque la última vez que le di a alguien una clase de esto duré 2 horas a mis estudiantes de teoría de este cuatrimestre, si mal no recuerdo. Duramos casi 2 horas hablando de esto, pero básicamente esto es un diagramita que yo he desarrollado para los cursos de teoría de la arquitectura aquí en la UIA. Sí, porque el curso, aunque se llama oficialmente teoría de la arquitectura 3, yo le tengo el nombre pensamiento crítico arquitectónico aquí y ahora. Y eso ustedes pueden entenderlo en luz un poco de los conceptos digamos que Mineta Silva y aquellos otros muchachos desarrollaron cuando empezaron a pensar en que la arquitectura de alguna forma surgía del lugar, de que tenía que ver con las realidades de un lugar y que no surge, como dije antes, de rasgar el papel a ver qué es lo que hay ahí, a ver si es que sale un proyectazo, o de que manipular con el ratón, ¿verdad? Los softwares y hacer que en la computadora aparezcan chunches. Y la verdad es que yo les voy a decir algo que espero que no se me asusten, pero la arquitectura no ha mejorado por la tecnología de la computación. El mundo está lleno de basura arquitectónica y la mayor parte de esa basura ha sido diseñada, ayudada con CAD y todos los software, ¿sí? Entonces, y hay otros que son muy buenos, que también han surgido con esas herramientas, ¿sí? Pero las herramientas per se no son las que logran que la arquitectura sea buena, sino que son los arquitectos pensadores, ¿sí? Es el pensamiento teórico, filosófico, poético, etcétera, que está aquí. Entonces yo básicamente lo que les planteo a los estudiantes es que nuestra arquitectura
la que nosotros debemos hacer en nuestros lugares, ¿verdad? Y conste que Costa Rica tiene 12 zonas de vida. Entonces uno no debería diseñar igual en todas esas 12 zonas de vida, ¿verdad? Incluso si uno está diseñando un proyecto en la costa pacífica y hay diferentes lugares en la costa pacífica, no pueden ser teorizados de la misma forma o imaginados, y menos si diseñamos algo en el Caribe, que es muy diferente al Pacífico, o en las montañas, o en los diferentes pueblos y ciudades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay algunas cosas comunes, por supuesto, que hay en el país, ¿verdad? La política, lo cultural, sin embargo, sí tiene algunos regionalismos, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que hay que pensar profundamente y que la arquitectura no es una intención eminentemente estética, si bien la estética es ineludible, porque la arquitectura es geométrica y la geometría es formal, ¿verdad? Y nosotros hacemos composición. Y entonces cuando hacemos composición, deberíamos componer, ¿verdad? Deberíamos componer y, por supuesto, involucramos teorías estéticas. Pero que estas teorías estéticas deben estar arraigadas en las realidades del lugar, ¿verdad? Entonces, bueno, no me voy a meter mucho en esto, porque supongo que tengo que, Luis Alberto, 10, 15 minutos, ¿cuánto me queda? Nos retrasamos un muy poco, ¿verdad? No, está bien, unos 20, 25 si quieren. Bueno, muy bien. Bueno, pero entonces, vean que yo divido entonces el pensamiento crítico arquitectónico en realidad en esas dos cosas, el aquí y el ahora, porque son determinantes. Es decir, el aquí, es donde está el proyecto, ¿verdad? Entonces, uno tiene que entender el aquí, ese lugar, ¿verdad? Uno tiene que, como Rafael Moneo dice, escuchar los murmullos del lugar, porque todos los lugares son únicos y son diferentes, incluso cuando hay un lugar a la par del otro, no son iguales, ¿verdad? Esa sensibilidad de la que debemos desarrollar los estudiantes de arquitectura y los arquitectos, para darnos cuenta que la arquitectura no es como hacer salchichas, que son todas iguales, porque salen de una máquina, ¿verdad? O como hacer carros, o hacer barcos, o hacer aviones, porque la arquitectura, como diría el gran escultor estadounidense Richard Serra, respecto a su escultura, él dice, mi escultura es específica al sitio, porque él diseña para el sitio, él no se encierra en un taller, hace una escultura y luego va y la coloca en una plaza de la ciudad, sino que a él lo llaman y le dicen, mire, queremos una escultura aquí, y entonces él diseña, él hace surgir su escultura según lo que ese lugar le dice que hay que hacer, ¿verdad? Claro, él tiene algunas teorías y la mayor parte de sus esculturas son en acero corten, ¿verdad? Pero todo el conjunto de la obra escultórica se relaciona propiamente con el lugar. Yo por dicha conozco varios lugares en el mundo donde hay esculturas de Richard Serra. Entonces la arquitectura está totalmente arraigada al lugar. La arquitectura no es una cosa que se mueve de aquí para allá, ¿verdad? Archizoom, que fue este grupo fantástico de arquitectos ingleses, los años 60 y 70, que pensaron desarrollar una serie de conceptos muy potentes. Desarrollaron una ciudad que se llamaba Fan City, es decir, la ciudad del placer, la ciudad del vacilón, ¿verdad? Pero también pensaron en Walking City, una ciudad que se movía de un lado a otro. Por supuesto que esas cosas nunca se lograron hacer, porque es imposible. Es decir, si ustedes quieren arquitectura que se mueve de un lugar a otro, bueno, puede ser los barcos, ¿verdad? Pero la arquitectura que nosotros hacemos normalmente no se mueve para ningún lado y está enraizada en su lugar. Entonces, ese es el aquí, ¿verdad? Ese es el aquí. Y el ahora es el ahora. Es decir, nosotros no estamos diseñando en el primer siglo antes de Cristo, ni en 1560, ni en 1821, ni en 1949, cuando yo nací. Estamos diseñando en 2022. Y 2022 tiene una estructura completamente diferente a la de otros años, y el día, y la hora, y el mes.
Ahora tenemos dos muchachos que están luchando por ser nuestro presidente, muy reciente. Entonces no es lo mismo que la semana anterior, cuando no sabíamos quién iba a ser o quiénes iban a ser los finalistas de este concurso, ¿verdad? Es diferente. Entonces el ahora es diferente. Y cuando este señor, el que sea, tome el poder, y los nuevos diputados van a cambiar algunas cosas en el país. Algunas para bien, ojalá muchas, y algunas para mal. Entonces, nosotros estamos metidos en esas realidades políticas, en las realidades culturales. Vean que, por ejemplo, yo soy muy crítico de esto. Ahora a los ticos desde hace unos años para atrás y para acá, más bien, les ha dado porque hablan de tú, de vos y de usted, todo enredado, ¿verdad? Es muy novelesco, es muy de las novelas mexicanas. Cuando nosotros hablamos de vos, el vos es la forma en que hablamos los costarricenses y es bellísima. Sí, es bellísima. Esa es la forma. Nosotros hablamos de usted y hablamos de vos. Y normalmente nosotros no tratamos de vos de buenas a primeras a un viejillo que nos encontramos en la calle. Lo tratamos de usted. O incluso en mi época, cuando éramos jóvenes, ni siquiera los amigos. En el momento que nos estábamos conociendo, nos hablábamos de usted. Cuando entrábamos en confianza, nos pasábamos al vos. Bueno, ¿por qué traigo esto a colación? Porque eso es parte del ser costarricense. Y eso es lo que debemos buscar nosotros en nuestra arquitectura. No arquitecturas que no tienen nada que ver con nosotros. Esas cajas de vidrio de las que nos estamos llenando, de las cuales está llena todo el planeta, no hablan nunca del lugar, no hablan de Costa Rica. Por eso no son apreciadas en ningún lado, porque no hablan, no explican que surjan ni del aquí ni del ahora. Entonces, bueno, me voy a pasar rápidamente. Vean que luego yo divido tanto el aquí como el ahora en los dos componentes de los que Vitruvio habla. Yo no me estoy inventando esto de la nada, es decir, estoy por un lado en el campo de lo teórico, por otro el campo de la práctica, ¿verdad? Y entonces, por un lado, tengo yo lo teórico, filosófico, poético, mágico, simbólico, humanista, onírico, místico, esotérico, enigmático, es decir, toda esa cosa que es abstracta, ¿verdad? Y por otro lado, tengo lo técnico, tecnológico, pragmático, científico, que también tiene poesía. Sí, porque cuando uno detalla un proyecto ya en planos constructivos, eso es poesía. Eso, aunque esa poesía se convierte en un hecho concreto y técnico, es decir, si uno no es poeta en ese sentido, no detalla o detalla muy mal. Entonces, bueno, vean, termino esto para pasar a lo que sigue, nada más citando a mi gran héroe Louis Kahn, que sí, está bien, era ruso, gringo, todo lo que ustedes quieran, pero Louis Kahn no solo uno de los grandísimos arquitectos de la historia de la humanidad, sino, en mi opinión, el mejor maestro de arquitectura que ha habido. Dicho sea de paso, fue maestro de Renzo Piano y de otros arquitectos muy famosos. Pero él dice que la arquitectura empieza en lo inconmensurable, pasa a lo mensurable para devolverse a lo inconmensurable. Eso se los traduzco de esta forma. Cuando él habla de lo inconmensurable, él está hablando de lo poético. Es decir, de esto teórico, filosófico, poético, mágico, simbólico, etc. ¿Sí? Ese es el pensamiento profundo, el pensamiento crítico que debe tener el diseñador, el arquitecto, ¿verdad? Y en el que, por supuesto, hay una manifestación o debe haber una fortísima manifestación de sensibilidad humana por parte del arquitecto, ¿verdad? Entonces esa poesía, para que sea arquitectura, tiene que estar construida. La arquitectura no es jamás si no está construida. Puede ser dibujos, puede ser escritos, puede ser todo lo que a ustedes se les ocurra, pero no es arquitectura hasta que no sea habitada. Porque el habitar es fundamental, como decía Heidegger, para el humano. Ese es el objetivo de la arquitectura, el que sea habitada, ¿verdad? Entonces, por supuesto, esa poesía tiene que ir al INBU, tiene que ir a la CETENA, tiene que ir al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Hay unos clientes que dicen no puede costar más de tanto, etcétera, etcétera. Hay una serie de hechos muy, muy concretos que empiezan a meterle zancadillas a la poesía, ¿verdad? Pero
los arquitectos tenemos que ser maestros en ver cómo nos quitamos esas zancadillas de encima o cómo las las dominamos para que ese proyecto, que entonces, perdón, luego se pasa a planos constructivos, a especificaciones técnicas, a presupuestos de las finanzas de un proyecto y toda esa cosa que es muy real en el campo de la arquitectura, se construye y lo que está construido es poesía construida. Eso es lo que quiere decir Luis Kahn. Bueno, paso a lo que sigue. Ya estoy casi por terminar. Bueno, esta es otra forma de ver la arquitectura. Esto es por el filósofo alemán Nietzsche, ¿verdad? Que generó esta idea de lo apolíneo y lo dionisíaco. Y se lo leo rápidamente. Dice: lo apolíneo y lo dionisíaco es una dicotomía filosófica y literaria basada en ciertas características de la mitología de la antigua Grecia. El concepto de una dualidad otorgado por Nietzsche sobre su interpretación de las figuras griegas de Apolo y Dionisio y su significado proyectado sobre el mundo de las artes. No se trata, pues, de la significación que los griegos en la antigua Grecia daban a la relación entre estas dos figuras, sino de una interpretación de la significación que estos daban a tal relación que Nietzsche elabora. Básicamente, Nietzsche lo que dice es que estas son dos fuerzas, ahí los ve a los chicos, ¿cómo se llama? Haciendo una prueba de fuerza, ¿verdad? Eran muy diferentes entre ellos, muy diferentes, ¿verdad? Con objetivos diferentes, pero se necesitaban, ¿sí? Entre ellos. La arquitectura tiene la misma situación, la misma dicotomía, es decir, que lo teórico y lo práctico no, aisladamente, no le sirven para nada a la arquitectura. Si no se juntan, no logramos hacer arquitectura. Bueno, yo esto lo voy a hacer, bueno, es lo que Nietzsche llamaba una dualidad contrapuesta y al mismo tiempo complementaria. No voy a explicarles mucho esto, esta metodología holística que yo inventé allá por el 94 más o menos, que la fui desarrollando poco a poco y que todos los estudiantes que valga la redundancia, o casi redundancia, estudiaron en la Facultad de Arquitectura y Estudios Ambientales de la Universidad del Diseño, la tenían que estudiar, darle aplicación, enriquecerla, engordarla, mejorarla, según su propio desarrollo humanista y su propio desarrollo también técnico, ¿verdad? Pero esta era la base, ¿verdad? Entonces, vean que yo adopto sin ningún remordimiento las teorías de Louis Kahn. Louis Kahn hablaba de lo que el lugar quiere ser, ¿verdad? Y hablaba de lo que el proyecto quiere ser. Es decir, para Kahn un lugar tiene una vocación de ser. El lugar quiere ser algo. No es que el arquitecto quiere que sea o el cliente quiere que sea. Por supuesto que hay algo de eso, pero si el arquitecto no ve al lugar con un espíritu o varios espíritus, ¿verdad? El genius loci, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es un arquitecto, en mi opinión, bastante vacío, ¿sí? Que rara vez logra hacer arquitectura que enriquezca la cultura, ¿sí? Entonces, bueno, sentido del lugar. No les voy a leer esto, porque yo sé que esto yo he dado una clase de 3 horas, y ni así he logrado terminarla. Pero les leo rápidamente los subtítulos, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, hay que, por supuesto, tratar de determinar cuál es el sentido del lugar, hay que hacer una construcción de un lenguaje formal espacial, hay que estudiar la estructura de campo, es decir, cuando yo enseño diseño, yo les digo que nunca me usen la palabra lote, ni propiedad, sino que usen lugar, ¿sí? Porque en el concepto de lugar está un espíritu, en el de un lote no, ¿sí? Entonces, si uno estudia Marcoli, que escribió un libro que tiene un nombre parecido a Estructura de Campo, ahora se me olvidó si se llama así exactamente o no, pero que básicamente nos ayuda a entender
que un campo cualquiera, campo puede ser un lugar donde se va a construir algo, no es solo esa forma geométrica plana que nos da el topógrafo, ¿verdad? Sino que es un pedazo de planeta, ¿verdad? Que va desde el centro de la Tierra, como digo yo, hasta el hoyo negro más lejano. Es decir, hay una serie de fuerzas, una serie de intersecciones con planos, algunos concretos, algunos abstractos, ¿verdad? Tanto verticales como horizontales y diagonales y de cualquier otra dirección. Es una forma diferente de pensar un lugar. Bueno, voy a seguir luego lo que el proyecto quiere ser. Entonces vean que yo planteo aquí una posición ideológica personal, es decir, uno tiene que tener una visión de mundo. Uno tiene que tener, todos tenemos una visión de mundo. Entonces vean que luego hablo de una propuesta teórico-filosófica poética del proyecto y cito a algunos arquitectos, a algunos críticos, a algunos filósofos, Deleuze, Heidegger, Derrida, ¿verdad? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Lo que dijo Vitruvio hace 2200 años, que el arquitecto tiene que ser humanista, así como también tiene que saber mucho de técnica y tecnología y todo lo pragmático, como tiene que saber por lo menos dónde está la oficina del INBU y dónde está el Colegio Federado y cómo se conecta uno para poder mandar unos planos virtualmente. Por supuesto que sí, por supuesto, porque la arquitectura es integral, ¿sí? La arquitectura es una cosa complejísima. Bueno, el espíritu de la época, que es el Zeitgeist, ya hablamos del espíritu del lugar, que es el Genius Loci, ¿verdad? Y aquí empiezo a hablar de la arquitectura y su contexto, es decir, si uno está en Costa Rica y en cualquiera de estas 12 zonas de vida y en cualquier lugar dentro de cualquiera de esas zonas de vida, pues nosotros no podemos ver revistas y de pronto, bueno, veo el cubo de la Defense, que está aquí, que es un proyectazo, ¿verdad? Y entonces yo me diseño un cubo en no sé dónde aquí, ¿verdad? Por supuesto que eso es una barbaridad, ¿verdad? Entonces, bueno, sigo. Estos eran análisis, croquis que hacían los estudiantes de la idea de lo que el proyecto quiere ser, ¿verdad? Bueno, luego pasamos a lo técnico, tecnológico, pragmático, y ahí pueden ver una caricatura muy bonita que yo pinté, que dice, ustedes ven que hay unas vigas de acero, unas vigas y una viga y una columna, y hay un ducto de aire acondicionado que está siendo intersecado por esa viga. Entonces, ¿quiénes están ahí? Un señor que es el ingeniero estructural, que es el que tiene que ver con la viga y la columna, un arquitecto que es el que tenía que integrar todo, y un ingeniero mecánico, y el ingeniero mecánico le dice a los demás, le dice, echémosle la culpa al contratista general, ¿verdad? Bueno, así no es, así no es. En realidad el más responsable de todos esos chicos es el arquitecto. Bueno, aquí rápidamente, pues hay una cosa que se llama el programa. Bueno, Louis Kahn decía, el programa surge del espacio. Sí, eso quiere decir que el programa no es una lista de cuartos, sino que el programa tiene que ver, por supuesto, con el lugar donde va a estar ubicado el proyecto. Porque ustedes ven las obras públicas que se hacen aquí, la mayoría no tienen plazas, están en una esquina, no tienen una plaza. Bueno, ¿por qué? Porque el arquitecto que la diseñó no pensó en que el programa surge del espacio. Si está uno en la ciudad y está haciendo un edificio público o un privado, ¿sí? No debería pensar uno en la ciudad y un poquito menos en el edificio, o en los dos, que sería mejor todavía. Entonces uno resuelve problemas urbanos y problemas arquitectónicos. Es una forma holista de ver las cosas, ¿sí? Bueno, tal vez porque seguro no lo tengo, me acabo de acordar, les voy a decir que tal vez ustedes se acuerden que Sullivan, de Adler and Sullivan, fue el maestro de Frank Lloyd Wright, ¿verdad? Y Sullivan se acuñó una frasecita que en inglés dice form follows function, que al traducirlo al español no es lo mismo. Al traducirlo al español la gente suele decir la forma sigue la función, pero eso no es cierto. Lo que quería decir Sullivan es que la forma es determinada por la función. Entonces, en los años 50 entrevistaron a Frank Lloyd Wright
y le dijeron, bueno, una entrevista muy larga, pero le dijeron, díganos una cosa, don Frank, ¿qué piensa usted de la frase form follows function? ¿Verdad? Que dijo su gran maestro. Y Wright le contestó, le dijo, no, la forma y la función son una. Es decir, es una visión completamente holista y postmoderna, ¿sí? Porque la idea de la modernidad es diferente a lo que manifestó Wright. Bueno, aquí hablo de integración de lo arquitectónico con lo tecnológico, porque por supuesto una obra de arquitectura también está llena de tecnología. Y luego, pues yo llevo esto todavía más allá y yo planteo que la presentación de un proyecto es una extensión de lo teórico-filosófico. Es decir, que si a mí me dan a diseñar un templo, una iglesia, ¿verdad? Cuando yo hago los dibujos, cuando yo hago la maqueta de ese proyecto, no hago los dibujos de siempre, ni hago la maqueta de siempre, sino que yo hago unas interpretaciones poéticas, ¿verdad? Del proyecto del templo. Es decir, que por eso la presentación es una extensión de lo teórico filosófico. Bueno, y ya lo demás no voy a parar ahí. Yo creo que ya estoy casi terminando. Luis Alberto, si sentís que me estoy acercando por el final, me avisás y yo paro o me voy al final rápido. Quiero, a los que no saben que existe esta señora, que se llama Sarah Williams Goldhagen, que es una arquitecta, crítica de arquitectura, historiadora, que escribió este libro hace como 4 años, en 2017, ¿no? Que se llama Bienvenido a su mundo, cómo el ambiente construido transforma nuestras vidas. Y les voy a leer rápidamente para ir acercándonos al final. Sarah Williams Goldhagen, una de las principales críticas de arquitectura, revela cómo los entornos que construimos moldean profundamente nuestros sentimientos, recuerdos y bienestar, y argumenta que debemos aprovechar este conocimiento para construir un mundo que se adapte mejor a la experiencia humana. Dice, al llevarnos en un viaje fascinante por los mejores y peores paisajes, edificios y paisajes urbanos del mundo, Goldhagen se basa en investigaciones recientes en neurociencia cognitiva y psicología para demostrar cómo las experiencias de las personas en los lugares que construyen son fundamentales para su bienestar, su salud física, su vida social y comunitaria e incluso para su propio sentido de sí mismo. Entonces yo pregunto, ¿cómo podemos ser arquitectos si no estudiamos la relación o las relaciones entre la neurociencia cognitiva, la psicología y la arquitectura? Bueno, creo que ya terminé. Esto es algo que a mí me fascina desde hace muchos años que lo descubrí, de Khalil Gibran, que dice que el pedagogo que camina a la sombra del templo en medio de sus discípulos no les ofrece su sabiduría, sino más bien su fe y afecto. Si él es sabio de verdad, no os pedirá que entréis en la casa de su sabiduría, sino que os guiará hasta el umbral de vuestro propio espíritu. Es decir, el profesor de arquitectura, sobre todo, es el que nos interesa a nosotros, ¿verdad? No es quien le dice a los estudiantes qué hacer, sino que le propone a los estudiantes, sobre todo el de taller, ¿verdad? Le propone a los estudiantes el desarrollar un proyecto y promueve que sea el estudiante quien llega llegue a sus propias conclusiones. Hay un pedagogo muy famoso de Harvard, creo que es, que dice que la enseñanza del taller, que hay muchas críticas de cómo se enseña aquí en la Conchinchina. Bueno, él dice que la enseñanza del taller debería parecerse mucho más al proceso de análisis que hace el psicoanalista con su paciente o impaciente, ¿verdad? Es decir, cuando una persona va a hacerse análisis, el psicoanalista no lo ve y le dice, ah, no, usted tiene un problema seriosísimo, sino que lo que hace el psicoanalista, ¿verdad? Porque así es el análisis, ¿verdad? Lo que hace es que le hace preguntas. Por supuesto, conversan un rato, bla, bla, bla,
¿verdad? Pero empieza a hacerle preguntas y nunca le dice, en realidad, sino que lo que el psicoanalista espera es que la persona a quien él está atendiendo conteste esas preguntas, que piense, que recuerde, que trate de recordar, ¿verdad? ¿Qué diablos es lo que le pasó antes en su vida que lo ha llevado a tal o cual problema o enfermedad? Bueno, pues este pedagogo, yo lo estudié hace 30 años, ya no me acuerdo, dice que el proceso de enseñanza del taller debe ser muy similar. Es decir, que uno no le dice al estudiante, miren, ese proyecto que usted dice es feísimo. Oh, no, qué proyectito más lindo tenés. Oh, no hagas techos inclinados, hacer techos planos. Es decir, ahí es el profesor, es el que está diseñando. Y en realidad a nosotros no nos debe interesar lo que al profesor le guste o no le guste. A nosotros lo que nos interesa es los estudiantes. Es los estudiantes. Y el proceso como similar al psicoanálisis lo que hace es que el estudiante en las preguntas bien planteadas por el profesor, ¿verdad? Empieza a hacer introspección, empieza a pensar hacia adentro y empieza a darse cuenta de que las preguntas que le está haciendo el profesor o profesora, él descubre qué cosas tiene bien resueltas y qué cosas no. Pero el profesor nunca le dice ni una cosa ni la otra. Y esa es la mejor forma de aprender. Así que yo a Khalil Gibran lo respeto mucho y con esto cierro. Este es otro héroe mío, que es Pablo Méndez da Rocha, que murió el año pasado, si mal no recuerdo, uno de los pocos premios Pritzker latinoamericanos, que dice, la arquitectura no se construye para ser histriónica, como sostienen algunos. Es decir, esto es una crítica muy fuerte a mucho de lo que hacen los arquitectos estrella y hacen muchos estudiantes en las escuelas de arquitectura, porque los estudiantes y también los profesores creen que la buena arquitectura son los chunches raros, ¿verdad? Entonces dice Pablo Méndez, dice, a una ciudad que requiere tantos artefactos urgentes como una casa para cada uno, escuelas, transporte, no le interesa que le coloquen esas cerezas del pastel sobre sus desastres. Es algo estúpido. Y esto lo dijo Pablo Méndez da Rocha, con quien yo, gracias a Dios, en el año 98 me tomé varios whiskies. Así que con esto los dejo, si mal no recuerdo. Muchísimas gracias y si quieren hacer preguntas, pues aquí estoy con mucho gusto. Vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Mientras tanto, solo yo quería hacer un pequeño comentario. Sí. Esa frase de Gibran, sí, estaba en su oficina en la Universidad del Diseño, atrás de su escritorio, en la pared, ¿o me equivoco? Así es. Qué buena memoria tenés. Sí, así sí. es. Está en el centro de todos los demás chunches. Exactamente. Aquí la tengo lo tengo aquí enfrente mío. Sí, ese cuadro lo tengo ahí enfrente. ¿Alguien que quiera hacer un comentario Sí. o hacer una Bueno, pregunta? mientras esperamos que nuestros alumnos, amigos y profesores hagan alguna pregunta, quisiera nada más darle las gracias a Álvaro. Me pareció excelente ese recorrido que nos hiciste por la historia de la teoría de la arquitectura y, la profundidad de esos cuestionamientos filosóficos y teóricos que nos has planteado. En fin, no quiero ahondar más en el tema, pero siempre estoy clarísimo que ha sido una preocupación tuya. Están muy callados. A mí me pueden decir lo que quieran, pueden protestar, pueden hacer huelgas, pueden estar de acuerdo conmigo o no. Yo soy muy abierto, así que yo no me voy a enojar si alguien me dice, no, ¿cómo se le ocurre decir esas barbaridades? Creo que si no hay preguntas es porque todo estuvo muy claro o viceversa, de un carajo. Sí. O todo lo contrario. Todo lo contrario. Claro. Pero creo que sí, la verdad que sí estuvo muy claro y vos, Álvaro, lo haces
de una manera muy pedagógica, ¿verdad? También la conferencia. Muchas gracias. Pues esa es la idea, por supuesto, es presentar pues alguna información que no inventé yo y luego pues contar un poco de cómo pienso yo acerca de alguna de esa información y de ese conocimiento y por supuesto cómo de alguna forma yo he llegado a mis propias conclusiones, ¿verdad? Y yo creo que pues por supuesto la experiencia, ¿verdad? Es decir, por eso hacerse viejo no es tan malo. Para empezar, yo ahora voy al banco y no tengo que hacer fila. Sí, tiene algunas ventajas. Y una de las ventajas es la experiencia, ¿verdad? El conocimiento, por supuesto. Yo, por supuesto, sí leo muchísimo. Yo tengo 6.000 libros, ya ni me acuerdo. Solo en mi biblioteca que tengo aquí, en mi oficina, debo tener unos 1.000, tal vez, ¿verdad? Y leo, a veces no me leo todos los libros, como le he confesado a Luis Alberto, pero me leo el índice. No, siempre leo varios capítulos o algo, ¿verdad? A veces compro un libro y leo el índice y digo, carajo, el mejor capítulo es tal, y me voy directo a ese y luego, si tengo tiempo, empiezo. Y eso hay muchos trucos para aprender, ¿verdad? Entonces, pues eso ayuda mucho, por supuesto. Por eso yo insisto que los estudiantes tienen que leer muchísimo, aunque no entiendan a veces lo que están leyendo, pero porque por ejemplo, a mis estudiantes de teoría yo les digo, mire, ustedes me oyen y yo digo algo, entonces el que no entienden o no, me lo pueden preguntar, o se pueden ir a preguntar al tío Google, como le digo yo. Mucho de lo que está en la web es bueno, ¿verdad? Por supuesto, uno tiene que tener cierto conocimiento para determinar cuándo algo es basura y cuándo algo vale la pena. Pero, por supuesto, hay muchísima documentación gratuita a la cual uno puede, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en la clase que estaba dando en Bolivia, en realidad quien la dio fue Elías Marín, que fue alumno mío, ¿te acordás? En el estudio, ¿no? Así es. Es una gran amistad. Y que mencionó una gran cantidad de filósofos, gente con mucho conocimiento. Entonces yo siempre le digo a los estudiantes, ustedes anoten el nombre de Heidegger, por ejemplo, no saben, bueno, luego le preguntan a Elías o a mí o a quien sea, o ustedes mismos sacan un ratito y leen algo de Heidegger y ya saben y se enriquecieron un poquitín, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, de hecho, en algo que usted mencionó, cuando dijo que no quería que dijeran lote y que dijeran lugar, eso es de Heidegger. Sí, pero yo me apropié de él. Sí, sí. Sitios hay muchos, pero lugar es único. Exactamente. Sí, David Jiménez. Adelante, David. Buenas noches. Una consulta. ¿Cuáles libros considera que son los más enriquecedores para y nosotros que estamos empezando ahorita, que aquí tiene tanta variedad de libros? Bueno, esa es como una pregunta que me hizo un estudiante, ahora no me acuerdo si fue en mi curso de teoría, que estuve hablando algo de filosofía, entonces me dijo, ¿cuál es su filósofo favorito? Entonces la respuesta mía fue, bueno, todos, en realidad todos, Platón, Aristóteles, Deleuze, Derrida, etcétera, ¿verdad? Yo no tengo ninguno, es que hay tanto que aprender de ellos, ¿verdad? Libros de arquitectura, por supuesto, hay muchísimos, ¿sí? Pero muchísimos y muchísimos, pero buenísimos. Pero si usted está empezando la carrera, ¿verdad? Yo le voy a recomendar así, a rajatabla, leer a Louis Kahn, ¿sí? Hay unos libritos de Louis Kahn que son pequeñitos, que son fáciles de leer, ¿verdad? Hay uno que se llama, déjeme ver dónde lo tengo aquí, bueno, tengo un montón, pero este se llama Idea e Imagen, de Louis Kahn. Lean a Louis Kahn, ¿sí? Pero pueden leer, en algunos casos, no necesariamente libros, sino artículos, ¿verdad? Por ejemplo, de Heidegger, ¿verdad? Sobre el tema del habitar. Yo me he dado cuenta, para tal vez ir un poquitillo más allá,
que hay unos libros que son como Biblias para los estudiantes de arquitectura y que no los han leído incluso cuando están ya avanzados, en tercer y cuarto año. Por ejemplo, el libro de Francis Chin, que se llama, déjenme ver porque no quiero mentirles con el nombre, déjenme un segundito nada más, se llama, bueno, yo tengo varias versiones de él, pero... Forma, espacio y orden. Se llama Forma, Espacio y Orden, sí, en español. Sí, este está en inglés. Ese libro es basiquísimo. Sí, es que esto sí lo deberían leer todos los chicos que están en primer año y seguirlo leyendo toda la vida, porque aquí hay unos planteamientos bien claros de principios para pensar y para diseñar arquitectura, ¿verdad? Bueno, hay otro libro fantástico que se llama Precedentes en Arquitectura. Es que hay libros de teorías, hay libros de diferentes tipos, ¿no? Pero hay unos libros que son esenciales para los estudiantes que empiezan a estudiar arquitectura. Y este Precedentes en Arquitectura es diagramas analíticos, ideas formativas y partís, que el partí es, ¿no?, la forma primordial de la arquitectura, cuando uno diseña. El partí es una idea básica en la cual de alguna forma se sintetiza el proyecto, al menos como idea, ¿no? Al puro principio. Entonces, ese libro es fantástico y toma proyectos a lo largo de la historia, ¿verdad?, de la arquitectura, y los analiza y los separa en planta, sección, etcétera, y hacen comentarios sobre eso. Pero les voy a recomendar un librito que sí está en inglés, no está en español, se los voy a enseñar. Este es un librito muy, muy fácil de leer, chiquitito, mide 16 de alto por 11 centímetros de ancho y solo tiene 95 páginas, 100 digamos, y tiene dibujitos, como el 30% del libro tiene dibujos y fotografías. Pero este es un libro de teoría de la arquitectura por un arquitecto estadounidense, graduado de Cooper Union, una de las mejores escuelas de arquitectura del planeta, en Nueva York, y luego hizo su maestría y no sé qué más en Harvard, ¿verdad? Él vive en Nueva York, y es una crítica a mucho de lo que hacen los arquitectos en el planeta. Entonces, claro, lo que pasa es que está en inglés, pero yo sé que algunos o muchos de ustedes hablan inglés. Esto se consigue en Amazon, además es baratísimo, ¿verdad? Yo creo que hay PDF gratuito, creo. Entonces, bueno, yo les puedo recomendar miles, pero para los que están empezando, ¿verdad? Estos 2 o 3, ojalá se los leyeran, esos 2 o 3, y ahí ustedes mismos luego van reorientándose, ¿verdad? Ojalá puedan leer a Peter Collins, que está en español, ese libro está en español. ¿Alguien más? Ya que está recomendando libros, este es el de Peter Collins. Ah, sí, es en español, sí. Es de Gustavo Gili. Este es el, Ajá. sí. Sí, además fascinante. Escribe. Genial. Y hay uno Sí. que se lo pasé en PDF, seguro usted sí lo tiene, el de Emil Kaufman, de Ledoux a Le Corbusier. Ah, va en la misma línea. Sí, sí. Yo recomiendo a mis alumnos siempre de un amigo nuestro. Ah, ¿cómo no? Porque tiene que ver mucho con la posición crítica, pero también con el pensamiento. Bueno, Kevin Trejos tiene la mano levantada. Kevin. Sí, una consulta. Ajá. Venimos hablando de mucho de tal vez literatura de arquitectura a nivel mundial. ¿Algunos referentes costarricenses o tal vez latinoamericanos que podríamos leer? Sí, muy buena pregunta. Sí, cómo no, claro que sí. Claro, yo iba a dar otra charla que Luis Alberto me dijo que no. ¿Ese cuál es? No lo veo bien. Este se llama Estrategias Proyectuales de Fernando Aliata, que es argentino. Es un muy buen libro. Claro. Tiene que ver cómo se piensan los proyectos de arquitectura para desarrollarlos a partir de la teoría. Bueno, ese es muy importante. Ese yo no lo tengo, de hecho sea de paso.
pero les voy a recomendar uno. Es que no quiero decirles el nombre porque a veces mi memoria falla. Kevin fue el que preguntó. De Costa Rica casi no hay nada, ¿sí? Bueno, yo yo tengo mi opinión de lo que hay en Costa Rica, pero hay excelentes libros de otros lugares de América Latina, y hay un arquitecto argentino que vive en Río de Janeiro desde hace como 30 o 40 años, arquitecto, urbanista, intelectual, casi psicoanalista, que se llama Jorge Jáuregui. Es un tipo brillante que tiene una conciencia, bueno, es un tipo, por supuesto, sabe mucho de política, que es uno de sus intereses fundamentales son los problemas sociales de la gente más pobre en Brasil, y que ha intervenido favelas, una gran cantidad de favelas, y ha mejorado la calidad de vida de mucha gente, ¿sí? Es un tipo valientísimo que él ha contado cuando da sus charlas, que llega a las favelas, están los narcotraficantes armados y que son bichos peligrosos, y él logra reunirlos, contarles qué es lo que va a hacer. Por supuesto, él le hace esto porque él gana concursos del gobierno, ¿verdad? Y luego trabaja con ellos y con la comunidad, y les crea espacio público, espacio deportivo, centros comunales, vivienda mejor, mejora las favelas ya existentes. Entonces él tiene un libro que se llama Estrategias de Articulación Urbana. Aquí está el libro, no sé si lo ven. ¿Lo ven? Estrategias de Articulación Urbana por Jorge Mario Jáuregui. Y ustedes, si quieren, digitan Jorge Jáuregui, arquitecto. Tiene una página muy buena en la que él tiene un blog, ¿sí? Entonces, a veces, por supuesto, hay que leer todos los libros que uno pueda, pero estos ensayos que escribe Jorge, algunos tienen que ver surgieron durante la pandemia. Entonces, esa es otra forma de aprender muchísimo, ¿sí? Es identificar personas como Jáuregui, ¿sí? Hay otros de América Latina, por supuesto, argentinos, un montón, colombianos, mexicanos, ¿verdad? Nuestra producción de literatura, de arquitectura en Costa Rica es muy poca. Y sobre teorías de la arquitectura, yo la verdad que no conozco nada. Yo he escrito artículos, tengo un montón. Antes yo escribía para la fenecida revista Su Casa. Yo tenía una columna que yo llamé Álvaro en el País de las Maravillas, y ustedes podrán descifrar por qué. Y entonces mis ensayos, la mayoría de los artículos que escribí ahí, son artículos sobre pensamiento crítico, ¿verdad? De la arquitectura. Pero hay otras personas. Bueno, Bruno Estaño es una persona que ha escrito algunos libros que tienen mucho que ver con el tema de la arquitectura en el trópico, y así, ¿no? ¿Qué va a sugerir vos, Luis Alberto? Luis Alberto es un gran lector, dicho sea de paso. Ya en esa línea que usted está manejando, forma, lenguaje y complejidad de Nico Salíngaros, amigo suyo. Por supuesto. No, por eso que yo, eso es fantástico, claro. Sí, leer a Nico Salíngaros es, bueno, el libro de que yo no sé, está en español, que se llama A Theory of Architecture. ¿Ese está en español, Luis Alberto? No, este es el único en español de él. ¿Ves? Sí. Yo tengo como 4 de él, pero todos en inglés. Sí, es poco a poco. Yo me alegraría mucho si ustedes pudieran leer un libro al mes, ¿verdad? No importa si es el chiquitito que les recomendé de 95 páginas y que mide 11 por 16 centímetros. Es un librito rojo chiquitito, ¿verdad? O eventualmente un libro como este, que yo estoy leyendo y llevo rato, que es fascinante, que se llama Metrópolis. Es una historia de la ciudad, la mejor invención de la humanidad. Ben Wilson se llama. Es un libro fascinante. Vean que ya voy un poquito más allá de la mitad, pero este libro tiene 500 páginas o algo así, ¿verdad?
pero es fascinante porque él empieza en Uruk, ¿verdad? Que fue donde les leí una de las primeras ciudades mesopotámicas, que empieza más o menos en el año 4000 antes de Cristo. Y ahora estoy en Chicago y Manchester, y ya voy por el siglo XIX, ¿verdad? Hay muchas cosas fascinantes que leer realmente, por supuesto que sí. Sí, sí. ¿Alguien más? También quiero ¿Quién, perdón? recomendarles de Andrés Fernández. Soy yo, Abel. Abel. Ok, recomendarles el libro de Andrés Fernández de historia. Habla bastante de la historia de la arquitectura en Costa Rica. Es un libro muy interesante de nuestro colega, amigo Andrés Fernández. Monjito, ¿cómo se llama? El que es más generalista de los libros de Andrés. Un país, tres arquitecturas. Un país, tres arquitecturas, de Andrés Fernández, arquitecto costarricense, crítico e historiador de la ciudad de San José. Ese es un libro muy recomendable también para los que están empezando y para tener conocimiento de lo que hay en Costa Rica de arquitectura. Bueno, nuevamente, entonces, gracias a todos nuestros estudiantes, profesores, en especial a don Álvaro y a don Luis Alberto, por habernos ayudado con esta excelente charla. ¿Qué más? Ya, nos vamos. Excelente forma de terminar. Muchas gracias, don Álvaro. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y muchas gracias a los estudiantes que preguntaron. Me parece que por supuesto siempre es muy importante que ellos participen. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Excelente. Buenas noches. Buenas noches a todos. Cuídense Buenas mucho. noches. Luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.